Bien, vamos a empezar con el coloquio del día. Nos acompañan Pedro Fernández Barbadillo y José Paparelli y vamos a hablar de la hispanidad como propuesta, ¿no? Propuesta contra la decadencia, la hispanidad. Pedro Fernández Barbadillo, al que tengo a mi izquierda, amigo de Luz de Trento, ha publicado varios libros, es historiador, es periodista. Hemos tenido un pequeño problema de previsión porque ya quedan solo 2 libros suyos. Nos queda un ejemplar de Historia desconocida del Imperio Español y un ejemplar de Manuales para españoles sin complejos. Entonces, cuando termine Pedro, pueden ir corriendo a la mesa a ver si tienen suerte de poder hacerse con los que quedan. Solo habrá 2 ganadores. Ahora bien, mañana por la mañana estaré firmando los libros editados por Almuzara. Mañana a partir de las 12:30 en la caseta de Almuzara, en la Feria del Libro, la número 144. El que quiera, el que tenga tanto gusto por tener mis libros firmados, me puede encontrar mañana allí. Y si me llevo una Coca-Cola que da calor, pues también será muy agradecido. Sin embargo, también tenemos Cisneros, publicado por Luz de Trento, que no es de Pedro, pero Pedro nos propuso que lo publicásemos y escribió el epílogo. Por lo tanto, también puede dedicarlo, porque aunque sea autor del epílogo y no del libro, está en la portada su nombre, entonces se los podrá publicar. Cisneros, ese promotor de la hispanidad de la que ahora vamos a hablar. Nos acompaña también José Paparelli, que se estrena hoy con Luz de Trento. Le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Periodista y analista de la vida política, social y cultural, articulista en diversos medios españoles y director del programa radiofónico Una Hora en Libertad en Informa Radio. Es, si no me equivoco, italiano-argentino, sí. Por lo tanto, por la parte argentina... Ítalo-argentino y además... hispano, vamos, no hay lugar a dudas. Eso es, por eso era importante también tener a alguien así para hablar de la hispanidad. Y por lo tanto, la primera pregunta, como no podía ser de otra manera, es ¿qué es la hispanidad? Pero antes, Pedro creo que quiere decir algo. Pues sí, que menos que dar las gracias a Luz de Trento por seguir estas jornadas que está organizando constantemente. Gracias también a vosotros por venir aquí ya en estos días que empieza a hacer tanto calor que lo que prefieres pues es escaparte a un parque siempre que el alcalde nuestro no los cierre. Además, y también pues oye, gracias a Paparelli por aceptar la invitación que yo le hice a través de Asís y pues también gracias a quien me ha recordado, creo que ha sido Virginia, que no sé dónde está, Virginia, que ha venido con César, del que luego hablaremos un poquitín. Bueno, pues recordarme que hoy es la fiesta de los mártires mozárabes de Córdoba, martirizados por estos que traían la tolerancia, el respeto, la convivencia, que enseñaron a nuestros antepasados a lavarse, porque antes de que entrasen los musulmanes, como sabéis, no se lavaba nadie en la península. Bueno, pues no deja de ser curioso o simbólico que el día de la fiesta de los mártires de Córdoba celebremos este congreso sobre Luz de Trento y este congreso sobre la misión histórica de España. Y también, oye, pues darle las gracias a José Luis Orella porque nos la ha dejado votando. Sí, señor. Sí, señor. A ver, José Luis ha hablado de ha hablado de muchas cosas, pero 2 de ellas, que las ha dicho al principio, pues me van a servir de percha. Primero, de la guerra del Pacífico de Chile contra Bolivia y Perú, Prats y Grau. Bueno, una de las cosas que lleva España a América y que se pierde en el siglo XIX, tanto para América como para España, es la paz interna. No había guerras internas. Bueno, sí, la guerra de sucesión, la invasión francesa de Cataluña, que Felipe IV va a Lérida, demás, pero había paz. Después con las independencias eso desaparece completamente. A México, ya sabéis, Estados Unidos le corta la mitad del país, la guerra esta del Pacífico, que desde entonces causa la enemistad de Perú y Bolivia, sobre todo Bolivia,
contra Chile. Claro, Chile le quita 440 kilómetros de costa en el Pacífico que tenía la pobre Bolivia. Luego hay otra guerra espantosa de la que apenas se habla, porque el afectado es Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza contra este país, que están Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil, contra Paraguay, que es un genocidio impresionante del que quedan solo como unos 12.000, 15.000 varones vivos en Paraguay. Que hay más mujeres, pero varones, pues 12.000, 15.000. Bueno, para recuperar la población se cuenta que, bueno, porque se hacía la vista gorda pues, con el asunto de la poligamia y demás, porque no había población y luego nadie quería ir allí. La segunda anécdota, os acordaréis, es sobre Polonia. Pues curiosamente, el mes pasado mi mujer y yo fuimos en uno de estos viajes organizados a Polonia y te das cuenta primero de la bendición que es para nosotros tener un idioma como el español. Porque quienes habéis estado en Polonia, pues ya sabéis lo que os pasa, veis un cartel y dices, ¿y aquí qué venderán? ¿Qué no sé qué? Te tienes que acercar a la tienda, incluso a veces tienes que entrar en la tienda para saber qué venden. En cambio, pues vas a Francia, vas a Italia y por supuesto vas a Inglaterra o vas a la capital de Pakistán, Londres, y entonces te das cuenta, ya porque todos sabemos algo de inglés, pues lo que es una pastelería, una cafetería. Bueno, el idioma polaco, como todos estos idiomas eslavos, y no digamos el húngaro, complicadísimo de entender. Nosotros tenemos la suerte de que 500 millones en el mundo hablan español, pero aquí estamos destrozándolo. Y sobre el patriotismo del que nos hablaba José Luis, que tenía toda la razón. Dos de los guías nos contaron que parte de su familia había sido deportada de Lwów, que es una de las ciudades que más ha cambiado de nombre en el siglo XX. Leópolis, Lemberg, Lwów, Lviv, ahora se llama Lviv y está en Ucrania. Bueno, pues como eran polacos, y eso se lo queda a Stalin, deportados a lo que hoy es Polonia, y unos a Varsovia y otros a Breslau, en las de las casas que dejaron abandonadas los alemanes deportados allí. Aquí que en España, pese a la guerra civil que hubo en los años 30, pues sobre la que hay muchísimas películas, todas malas, a ver, que es que ni punto de comparación con lo que se sufrió en Centro Europa. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La herencia de España, la herencia de la hispanidad, ha sido una herencia de paz y de unidad que se está malbaratando, que en su momento se desperdició pero que por fortuna se está recuperando. Eso es lo que quería decir, Asís. Si me permites, también a mí agradecer, lógicamente, a la gente de Luz de Trento y, por supuesto, a Pedro Fernández Barbadillo para que lo acompañe en esta mesa de debate. En esa mesa de debate, como se publicó en Infocatólica, ¿no? Que una de las preguntas es ¿qué lo lleva a usted a debatir una mesa con un periodista argentino como José Paparelli? Pues no sé si será una mesa de debate, pero yo creo que va a ser una mesa muy rica y con un tono diferente, lógicamente. ¿Por qué? Porque ambos somos periodistas, entonces yo creo que eso también hoy por hoy se agradece también, ¿no? De hablar acerca de estos temas que son, vamos, que nos incumben, aunque intenten hacernos creer que no, en un tono informal, digamos. Entonces, pero bueno, y como parte de la presentación, así tenía la duda, es argentino, bueno, soy ítalo-argentino, ¿no? Lógicamente, y como mi acento no lo puedo evitar, nací en la Argentina de padres italianos, ¿no? Entonces, tengo que decir que soy extranjero, voy aquí, pero que soy inmigrante, orgullosamente soy inmigrante, llevo la inmigración en mi sangre. Mis ancestros dejaron Italia, fueron a la Argentina, tuve el honor y la gloria divina de haber nacido en una nación como la Argentina, y hoy estoy aquí, y de alguna manera estoy como de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al ser hijo de italianos, haber nacido en una ciudad como la de Buenos Aires es una ciudad llamada el puerto de Santa María del Buon Aire,
La Virgen de Bonaire es una virgen muy, con mucha devoción, por ejemplo, en Cerdeña. Entonces, fijaros, ¿no?, las relaciones. Cerdeña, España, Buenos Aires, y un poco orgullosamente debo decirlo, ¿no? Soy como una especie de síntesis de todo esto. ¿Y qué traigo aquí de vuelta, no? ¿Qué traigo de vuelta a mi querida España? Mi querida España, ¿por qué? Porque yo ya estoy aquí, hace más de 20 años que estoy aquí. Tengo una mujer española, nacida en Talavera de la Reina. Mi hija nació aquí en Madrid, tengo hipoteca ya aquí también, eso también me ata también. Pero claro, diciendo un poco esto, yo creo que pues nos puede dar lugar a pie también al tema de la mesa de hoy, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera la hispanidad, como también dijo Pedro en el artículo, no es patrimonio de los españoles, ¿no? También es mi patrimonio que no soy español. Y que no sea español porque no tengo un carnet de identidad, un pasaporte emitido por el Ministerio del Interior de Marlaska, no quiere decir que no sea quizás más español que muchísimos de los españoles que sí lo tienen. Así que, bueno. Pues nada, empezamos. Empezamos y que se va el tiempo rápido. ¿Qué es la hispanidad, Pedro? Bueno, es la pregunta del millón. Mira, yo voy a decir lo que dice el diccionario. Primero, carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. Segunda definición, conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos. Bueno, sobre esto también vamos a seguir hablando. Pero es que estamos los dos, Paparelli y yo, pues con un poco de alergia. Cambio climático. Ese que nos está matando todos. Como la pregunta o el encabezamiento de este coloquio es la hispanidad como remedio de la decadencia de España, voy a irme todavía más atrás, pero no tanto, para recordar un discurso de Vázquez de Mella del 31 de mayo de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, y que fue una respuesta a la propuesta del conde de Romanones de sus neutralidades que matan. Claro, que nos pusiésemos del lado de los aliados, porque a fin de cuentas quienes iban a ir a las trincheras pues no iba a ser el conde de Romanones ni sus amigos de la nobleza ni de la política, irían por los votantes de Romanones en su feudo de Guadalajara. Bueno, pues Vázquez de Mella tituló su discurso El ideal de España, los tres dogmas nacionales, y son los siguientes. Primero, soberanía sobre el estrecho, no limitándose a recuperar el Peñón, sino sobre todo el estrecho. Bueno, España actualmente es el país limítrofe presente en el estrecho que menos soberanía tiene, porque están ahí los british y están ahí los marroquíes e incluso están los norteamericanos en la base de Rota. Y luego están los españoles, que claro, como pues somos un país poco fiable y somos un país que, vamos, que al paso que vamos a ser satélite, no de Estados Unidos, no de Gran Bretaña, sino de Marruecos. Pues ahí seguimos. Segunda medida, segunda propuesta de Vázquez de Mella, la federación con Portugal en política exterior. No absorber Portugal, sino respetar su independencia, pero que Portugal, que en ese momento era una semicolonia británica, tuviese una política exterior vinculada a la española. Y que por parte de España no podía ser de ninguna manera pues querer determinar qué se hacía con las colonias portuguesas, etcétera, pero sí llegar a un acuerdo de convivencia y de desarrollo común. También para Portugal fue un mal negocio la vinculación británica, porque acabaron en una dependencia económica pues, propia de países del tercer mundo, eso ya desde el siglo XVIII. O sea, ya sabéis, los portugueses vendían Oporto y los británicos, a cambio del Oporto y de mucho más, pues les vendían los textiles. El tercer punto es confederación tácita en pie de igualdad, y es la expresión de Vázquez de Mella, con las naciones hispanoamericanas para constituir, abro comillas, los Estados Unidos del Sur que contrapesarían la acción sajona de los Estados Unidos del Norte. Esta debe de ser la hispanidad a la que tenemos que dirigirnos todos. Los españoles de este lado del Atlántico y los hispanos pues del otro lado del Atlántico y del Pacífico. Una unión
tácita o expresa en algunos casos, en la que se reconozca la que nos une y que también, porque claro, ser es defenderse, como ya dijo aquí Ramiro de Maeztu en este libro magnífico editado por Luz de Trento, en la que nos opongamos a nuestros enemigos, que en algunos casos, muy comprensible, pues son en América pues el Gran Sajón, y en el caso de España, aparte del enemigo interior, que cada día está más gordo, más reluciente, más satisfecho y más, pues está al sur y no es el vecino amable. Esa es la hispanidad. ¿Vale? Bueno, ¿qué es la hispanidad? La gran pregunta, ¿no? Bueno, para responder yo creo que las grandes preguntas, suelo montarme sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Porque si no, imaginaros, no, lo mío no tendría demasiado sentido. Pues la hispanidad es una monumental obra civilizatoria única y comparable al Imperio Romano, o a la misma cristiandad, y que crea incluso la historia universal tal como hoy la conocemos. Pues esto yo creo que no tiene ninguna pega, ¿no? Pues lógicamente no lo digo yo, sino que justamente yo, montado sobre los hombros de un gigante como Ramiro de Maeztu, es el que afirma lo que es la hispanidad. La hispanidad es sin duda la heredera de Roma, ¿no? Una heredera, digamos, de lo que es una comunidad de pueblos. Eso también es importante a tener en cuenta, ¿no? Porque estamos hermandados no solo por geografía, sino por algo más importante, que también lo dice Maeztu, que es el espíritu, ¿no? Entonces, si la hispanidad es tan diversa geográficamente, culturalmente, también así lo es, porque bueno, hablamos de hispanidad y no sé, geográficamente pensamos en la Tierra del Fuego, pensamos en California, en Guinea, incluso hasta en Filipinas, ¿no? Hablamos del mundo entero. La hispanidad yo creo que es eso, ¿no? Tomando las palabras de Ramiro de Maeztu, y además algo también mucho más importante todavía, que es que cuando hablamos de hispanidad como patrimonio cultural, doctrinal, legal, moral, trascendente, ahí está la cuestión de la fe, ahí está la cuestión de la cristiandad, de esa herencia, digamos, de lo que fue la cristiandad. Hablamos de tradición, ¿no? Y de una herencia, sin duda también somos herederos. Somos herederos de la filosofía griega, del derecho, la ley y el orden de Roma, y de la cristiandad nacida en Tierra Santa. Bueno, mi amigo Patricio Lons no se cansa de decirlo una y otra vez, y yo hago lo mismo. Tenemos que recordar eso, ¿no? Que somos herederos de justamente de todo eso. Y tenemos que ser herederos de esa tradición y sentir mucho orgullo de todo esto. Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, también en defensa de la hispanidad, dice lo siguiente: al descubrir las rutas marítimas de Oriente y Occidente, hizo la unidad física del mundo al hacer prevalecer en Trento el dogma que asegura a todos los hombres la posibilidad de salvación y por lo tanto de progreso. Constituyó la unidad de medida necesaria para que pueda hablarse con fundamento de la unidad moral del género humano. Por consiguiente, la hispanidad creó la historia universal y no hay obra en el mundo fuera del cristianismo comparable a la suya. Bueno, esto es maravilloso. Esto yo creo que no me deja sin palabras, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Y de alguna forma también yo veo que últimamente cuando nos preguntan qué es la hispanidad, tenemos que verlo desde qué es lo que hoy se entiende qué es la hispanidad. Y a veces yo veo un cierto peligro, porque estas palabras fundantes de Ramiro de Maeztu, que son las que sintetizan justamente esa esencia, a veces últimamente no está del todo claro. Porque, por ejemplo, tengo por ejemplo aquí algunos apuntes, ¿no? que dicen lo siguiente, a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Claro, cuando se habla hoy, que está muy de moda, de una hispanidad como una construcción geopolítica alternativa
a Occidente, yo creo que ahí estamos un poco jugando con fuego. ¿Por qué? Porque somos Occidente, es decir, hicimos Occidente, ahí yo me meto también, España hizo Occidente al cruzar el Atlántico y descubrir un nuevo continente y fundar una nueva civilización como la hispanoamericana. Entonces, cuidado con estos subterfugios también que a veces nos confunden. Se habla también de cuartas teorías políticas o de ciertas teorías de insubordinación fundante. No. Ni teorías de insubordinación fundante, ni cuartas teorías políticas. Hispanidad en lo que dice Ramiro de Maeztu, que nos sobran argumentos como para tener el orgullo de ser una civilización que une por primera vez al mundo entero, como para ir buscando por ahí ciertas cuestiones que creo que no tienen nada que ver. En síntesis, creo que no fue tan sintético y pido disculpas, es lo que creo que es la hispanidad. Muy bien, muchas gracias. Ya lo ha adelantado José Paparelli, pero para que hable Pedro de ello y para profundizar en ello, la pregunta: ¿se puede entender la esencia de la hispanidad sin la religión católica? Porque muchas veces pues se habla y se pone el énfasis únicamente, por ejemplo, en el mestizaje. Pero el mestizaje tenemos ahora en Francia, tenemos en Inglaterra, y eso no hace que Inglaterra o Francia formen parte de la hispanidad, o aquí en España empieza a verlo quizá, ¿no? ¿Hay una esencia superior, una esencia mejor, algo que unifica, que sea realmente más sólido y más profundo que lo que a veces se destaca por algunos, y por tanto podemos entender la hispanidad sin la religión católica, o es un elemento vertebrador y esencial? No, el catolicismo es lo que crea la hispanidad. Lo ha explicado, yo creo que de una manera precisa, Orella en su conferencia anterior, lo que impulsa a los reyes católicos, sobre todo a Isabel, primero a apoyar la causa el plan de Cristóbal Colón de llegar a Asia a través del Atlántico, etcétera, etcétera, y luego lo que se hace para poblar, colonizar ese territorio. Es que Fernando el Católico, cuando ya era gobernador de Castilla por la muerte de Isabel, dicta una real orden en la que se permite y hasta se impulsa el matrimonio de los españoles que iban llegando con las nativas. Mientras que en Estados Unidos, como también recordó, pues la libertad de matrimonio se extiende a todo el país pues a finales de los años 60 del siglo XX. O sea, lecciones de ciertas civilizaciones a la hispana, las justas. Miguel de Unamuno, podemos hablar de que la hispanidad como proyecto político pues nace a finales del siglo XIX, ya entre las repúblicas hispanoamericanas y España, con la fundación de la Unión Iberoamericana, que propone que su primer acto es que se conmemore en todo el mundo el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892. A ver, también en ese momento es cuando se empieza a discutir sobre la hispanidad, la raza, y nace la celebración del 12 de octubre como Día de la Raza. Miguel de Unamuno enseguida se pone a protestar, como no, porque eso era muy propio de don Miguel, y dice que no, que la raza está muy feo, que la raza es lo contrario de lo que hicieron los españoles en América, lo contrario de la fundamentación de esos países, que van a un mestizaje, a una integración de diversas sociedades. O sea, la primera ciudad del mundo en la que conviven gentes de los 4 continentes es Guayaquil, a finales del siglo XVI. Y él habla de que tiene que ser el Día de la Lengua. Propone, en vez del Día de la Raza, el Día de la Lengua, porque es la lengua donde el espíritu, la herencia, la cultura, ahí se concentra, y es lo que de verdad nos une a los países, los pueblos dispersos en varios continentes, etc. Pero enseguida, un sacerdote vasco, Matías de Vizcarra, es el que dice no, Día de la Hispanidad, y el que insiste en el contenido religioso de este movimiento, de esta cultura. Y es él el que convence a Ramiro de Maeztu, que pasa 2 años como embajador de España en Buenos Aires, nombrado por Miguel Primo de Rivera, el que ahí le convence de lo que es la hispanidad y quién lo trae a España. La hispanidad, y de eso no se cansará jamás de decirlo Maeztu en los pocos años que Dios le dio de vida, tiene un elemento religioso fundante,
y sin él no se puede entender nada. Hombre, que hoy, debido a las circunstancias de descreimiento, de secularización, que además impulsa un sector de la propia Iglesia Católica desde hace 60 años, la hispanidad, vamos a ver, el primer peldaño que pueda atraer y unir a gentes de todo nuestro ámbito sea la visión o la consecuencia de la política exterior y la cultura. Sí, efectivamente, usémoslo, pero teniendo en cuenta que la base es una base católica, lo que permite crear este pueblo unido, este pueblo que se reconoce, que se empieza a reconocer en ciertos sectores como un pueblo hispano, es el catolicismo. Sin él, pues chicos, pues ¿qué tendríamos? Pues tendríamos Jamaica, tendríamos la India, tendríamos pues cualquier país africano donde pues o se matan o matan a otros. Se matan como en Somalia o matan pues los musulmanes a los cristianos en Nigeria, ante la indiferencia del mundo entero. Pues sí, en esto yo creo que es imposible no estar de acuerdo, porque bueno, lo tenemos en el fundamento mismo de lo que es la hispanidad, tal cual lo planteó Ramiro de Maeztu, ¿no? Es algo esencial, es algo es justamente parte de lo que es la construcción de nuestra identidad como hispanos, ¿no? Esa herencia de la que hablaba hace un rato es lo que sustenta justamente todo esto. Ahora, ¿qué pasa? A ver, hoy por hoy yo creo que la cuestión de la hispanidad también está empezando a ser, afortunadamente, discutida, como un foro, un evento como este, con la inmensa cantidad de libros que se están publicando, con un cierto auge que hasta hace no muchos años, cuando uno iba a la librería, pues era difícil encontrar algún libro que hablara acerca de estos asuntos. Eso es algo muy positivo. Pero también estamos corriendo ese riesgo del que hablé al principio, ¿no? De confundir lo que es el espíritu de la hispanidad tal vez con otra cosa, que tiene intereses más políticos que culturales, o que de tradición o que de identidad. Es una advertencia que yo mismo me hago. Es esencial la raíz de la cristiandad, somos herederos de la cristiandad, de nuestra herencia católica, también hay que ponerlo en claro esto, pero también el mundo ha ido cambiando, no solo el mundo, sino también España ha ido cambiando últimamente, y nosotros mismos estamos cambiando, y estamos en un periodo un tanto extraño en la historia de la humanidad, ¿no? En un periodo en donde vemos que las cosas se suceden rápidamente, que hay cuestiones que a veces no entendemos, que creíamos que las teníamos muy claras y sin embargo no las entendemos o que nos generan dudas. Y me viene a la mente un filósofo italiano, Giorgio Locchi, que hablaba del interregno, ¿no? De esto ya a fines del siglo pasado, ¿no? Ese interregno, yo creo que estamos viendo ese periodo, un periodo de interregno, en donde hay algo, también lo dice Marcello Veneziani, que es un filósofo actual, periodista, ensayista, escritor italiano, muy popular en la mia otra terra, que es Italia. Estamos viendo en una época en donde hay algo que no acaba de morir, pero hay algo que tampoco acaba de nacer. Entonces, eso es lo que nos provoca confusión, y también nos provoca confusión con esto de la hispanidad. Entonces, claro, cuando nos preguntan si es posible la hispanidad sin la fe, sin la cristiandad y sin el catolicismo, pues es algo difícil de que no sea así. Y sin embargo, relacionado también con estas ciertas geohispanidades, geopolíticas alternativas a Occidente por parte de la hispanidad, una cosa que yo creo que no existe. Vemos gente que nos habla de hispanidad, pero que a su vez reivindica y compara a la hispanidad o el legado de la reina Isabel la Católica con Lenin. Yo no dejo de asombrarme, Esto está pasando aquí en España. O comparando la misión universal de la hispanidad con la Unión Soviética. Está pasando. Entonces, cuidado con eso. No olvidar quiénes somos,
de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y sin olvidar justamente esa herencia que es la de la fe y la del catolicismo. Pues vamos a tratar ahora el tema. Hay una cultura anglosajona predominante. ¿Qué podemos hacer para crear una cultura hispanista que le haga frente y que, digamos, pues ocupe ese lugar hegemónico que ocupa hoy en día la cultura anglosajona? Pues lo mismo valdría para América que para España, donde pues quienes más echan pestes de Estados Unidos son los que, en cuanto pueden, pues aparte de comprarse vaqueros y de enchufarse a Netflix, pues a Nueva York, a ver con qué arramblamos. Esto de la cultura anglosajona es un asunto muy serio. Bueno, ya Benito Juárez, el presidente de México, de origen indio, se hizo protestante, masón, primero masón y luego protestante, pero eso a lo mejor nos lo aclara Alberto Bárcena. Y él, de manera consciente, quería descatolizar a sus paisanos indígenas, porque era lo que él asociaba catolicismo con atraso. Y la verdad es que esta tarea de los anglosajones, a través de los misioneros protestantes, a través en los últimos tiempos de USA, de los antropólogos, de la televisión, pues les ha salido muy bien. También han contado con la colaboración de las oligarquías locales. Por desgracia, los países centroamericanos, pues veis ahí que están arrasados completamente. Los nombres que se ponen a los niños, el reggaetón, que para mí es una de las muestras de que ha llegado el fin del mundo, aunque no seamos conscientes. Perdón, y sin embargo en español, así que cuidado. Pues casi es peor, ¿eh? Yo preferiría que hiciesen el reggaetón en inglés y además si nos dejasen en paz. Por eso. Y luego, pero es que tienes, por ejemplo, estos de las teorías de geopolíticas, que te ponen como ejemplo pues a Cuba y a Venezuela como polos anti-anglosajones. Bueno, yo he visto fotos, las habéis visto vosotros también, de Hugo Chávez y de Fidel Castro jugando al béisbol. ¡Al béisbol! Vamos, que esto es como ver a los marajás de la India en las películas de los lanceros bengalíes jugando al cricket. Perdón, Pedro, y al ser estético es quizás menos malo, porque el trasfondo es mucho peor, más allá de la estética. Entonces, esta gente, pues dominicanos, hondureños, nicaragüenses, más panameños, Panamá es un país creado por Estados Unidos, desgajado de Colombia para construir el canal, pues es gente, por desgracia, destruida completamente, y que se la ve en Miami, y gente, vamos, yo tenía una amiga cubana que ya se murió, y dice, no, es que esto es todavía peor, porque es que los cubanos que vinimos, mi familia y tal, queríamos mejorar en este sentido. O sea, no, la degradación estética es ahora, vamos, pasmosa. También lo podéis ver en determinadas colonias de jóvenes hispanoamericanos que hay, pues moviéndose por Madrid, por vuestros pueblos, que es algo tremendo. Pero hay una oposición. Se les ofrece por parte del sistema educativo, del sistema comunicativo español, una alternativa. No se ofrece. Al contrario, es más degradación, es más programas de Belén Esteban, es más de lo mismo y peor. Además, que es que el mayor intelectual de masas, ya sé que es una contradicción, intelectual y masas, que nos ha llegado de América es Boris Izaguirre, No es Patricio Lons, por desgracia. No eres tú, Paparelli. No, es que nos ha llegado el Boris Izaguirre. A ver, tenemos que empezar a construir desde abajo. Yo creo que esto lo podemos decir como conclusión, pero ya lo anticipo. Somos nosotros los que tenemos que construir. Se trate de la hispanidad, se trate de la reivindicación de España como nación, se trate de conocer lo que fue la Reconquista. Nos toca a nosotros construir desde abajo como pequeños pelayos. No estamos ahí en la cueva de la Santiña, pero nos toca hacer lo nuestro. El 12 de octubre de este año cae en domingo. Yo animo a muchos de vosotros que no sois de Madrid, porque en Madrid hay un monumento a Isabel la Católica y hay un acto de homenaje, pero os animo que si sois de otras localidades, pues
organicéis con varios amigos a través de grupos de WhatsApp. El WhatsApp también sirve para hacer cosas buenas. Pues un pequeño homenaje a Isabel, al monumento que hay a Isabel la Católica, a Cristóbal Colón, llevar una ofrenda floral, si es una calle, ponerla en una placa, que alguien diga unas palabras, este tipo de pequeñas cosas, pedir que en el colegio de los hijos o de los nietos haya un acto. Esto es lo que nos permite reconocernos a nosotros como miembros de esta hispanidad y hacer más cosas. Otro ejemplo, las películas de José Luis López Linares, que se está además recuperando, que es algo maravilloso, la música barroca que tocaban pues los guaraníes y otros grupos de indígenas, y que fue arrasada por el mundo liberal en el siglo XIX. El hecho ya de tocar esos, los tenéis en YouTube, buscadlos, Festival de Música de Iquitos, y tenéis ahí a inditos tocando violines, es algo maravilloso, y además en esos violines músicas en honor de la Virgen María. Esto es lo que tenemos que hacer para recuperar la hispanidad y nuestra España. ¿Qué debemos hacer para, no sé, plantear, según la pregunta, ¿no? Esa alternativa a la cultura anglosajona? Bueno, pues nada, yo creo que hemos aportado lo que ninguna otra cultura en la humanidad aportó al mundo. Eso es un hecho. Sí, al final terminamos volviendo un poco al principio, ¿no? Es decir, recuperar nuestra memoria, ver de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestra cultura y nuestra herencia, para lógicamente con orgullo pues potenciarla. Tenemos un Cervantes, tenemos un Cervantes que lo ponen a la altura de Shakespeare. Bueno, no me parece mal, por lo menos son dos europeos, ¿no? Entonces yo creo que la tarea que tenemos como para seguir posicionándonos culturalmente en el mundo es sin duda que es ardua, pero tampoco tenemos que confundirnos o distraernos con otras cuestiones, como por ejemplo el victimismo, ¿no? Yo veo mucho victimismo aquí en España, es mi querida España, como lo he visto también en Argentina, y como últimamente se suele ver en casi todo Occidente, ¿no? Es decir, nos estamos victimizando absolutamente de todo, somos víctimas, todos pertenecemos a un pequeño colectivo en donde nos sentimos acosados o victimizados. No siempre la culpa la tiene otro. Y lo que creo que tenemos que hacer nosotros como hispanos es justamente dejarnos de llorar, ¿no? Y pensar qué es lo que hemos hecho mal nosotros, ¿no? ¿Leyenda negra? Pues claro, sí, existió una leyenda negra, existe una leyenda negra. ¿Enemigos seculares? Pues por supuesto, claro que sí. Pero a veces nos quedamos mirando solamente la leyenda negra y a los enemigos seculares del siglo XVII, y quizás hoy nuestros enemigos también son otros, y nuestros enemigos también quizás los tenemos muy cerca, porque desde dentro también nos estamos minando, no solo los españoles, sino incluso hasta todo Occidente también. Es decir, yo me siento muy orgulloso de ser occidental. Últimamente también parece como que hay un cierto relato, un cierto discurso de que Occidente, que no sé qué, el Occidente decadente. Sí, claro, Occidente decadente, sí, pero también hay otro Occidente del que somos parte nosotros y del que tenemos que sentir orgullo, por supuesto, y reivindicarlo. Entonces, el aporte que podemos seguir haciendo es el que hemos hecho siempre, pero el peor obstáculo que podemos tener por delante es justamente el ponernos a llorar sobre la leche derramada o a añorar el imperio perdido. Yo no añoro ningún imperio perdido. Yo me baso en la recuperación de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestra cultura, mirando hacia el futuro para construir una hispanidad mirando hacia el futuro. Entonces, quizás suene esto a veces un poco discordante, pero es lo que sinceramente pienso.
Es decir, el pasado no vuelve. El futuro, el presente es muy feo, pero el futuro puede ser peor aún. Entonces, para evitar ese futuro nefasto, lo que tenemos que hacer justamente, creo yo humildemente, es eso. Asentarnos en nuestras raíces del pasado, asentarnos en nuestra cultura, asentarnos en nuestra fe, para mirar hacia adelante, para mirar hacia el futuro, para mirar qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque, bueno, pues muchas gracias. No pretendía arrancar ningún aplauso, pero sinceramente lo digo desde el corazón. No, es que estoy de acuerdo contigo en que tenemos que ser optimistas. Porque para ser pesimista, pues oye, no, nos vamos a una cueva, nos vamos a un chalet, nos vamos al monte, eso sí, con una buena reserva de bebida, de vino, de esto que de mate. Sí, de mate también, un par de libros no vienen mal. Algunos más, por favor. Libros de Luz de Trento, libros de Barbadillo. Los libros de los gigantes. Y ahí vemos... esperamos el Apocalipsis, que por lo general el Apocalipsis no suele venir. Ya lo dijo Jesucristo, no sabéis ni el día ni la hora. Voy a citar a Ramiro de Maeztu. Bien. Hemos de hacer lo que podamos por nosotros mismos y pedir a Dios lo que nos falte. Pero hemos de estar trabajando constantemente. A mí algunas veces que me preguntan chicos jóvenes, ¿qué podemos hacer? Tú has hablado, Paparelli, de nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que es la más difícil, ciertamente difícil, pero el primer acto para recuperar España es tener hijos, que es dificilísimo hoy día. Hombre, no es difícil, es muy fácil. Sí, pero a ver, yo hablo como varón. Hay que ver cómo están las mujeres. Es cuestión de ponerse, como comer, ¿no? Sí. Pero tenemos que empezar desde abajo y crear la primera comunidad, que es una comunidad, la comunidad de la familia. Y luego comunidades como esta, mayores, que es lo que ha creado estos chicos, Asís, Gonzalo, Mateo, Odión, con pequeñas comunidades. Aquí es donde no hay victimismo. Si salimos a la calle, pues sí, encontraremos mucho victimismo. Pero aquí no, aquí es donde tenemos que ser guerreros del espíritu. Sí, señor.